La venganza del niño Nahual de Tlaxcala. Relatos de rancho 100% reales. Al sentirse perdida en aquel extraño lugar, mi tía se acercó con algunos campesinos, unos que estaban allí reunidos. Quería pedir información para buscar el pueblo al que habían venido. Su intención no era molestarlos, pero ella y mi primito, aparte de que se habían extraviado, tenían mucha hambre, y todo por tomar un camino equivocado. Fue en ese momento que los campesinos ya no podían ocultar más lo que estaba pasando, y sin querer escuchó que un extraño ser había ultimado a una persona, pero de una manera cruel y despiadada, de un modo jamás visto en ese rancho, ya que a ese pobre infeliz le habían quitado los tejidos, sangre y algunos órganos. Allí de inmediato mi familiar comprendió que sus vacaciones serían su peor pesadilla. Hace años, sucedió un aterrador evento con un familiar, y aunque en mi casa me pidieron jamás contarlo, quiero hacerlo público, para saber si alguien con más experiencia pudiera darme una explicación lógica acerca de los nahuales. Mi tía se mataba trabajando horas y horas como obrera en una fábrica, una muy conocida en Ciudad de México. Ella le había prometido unas vacaciones a mi primito Arturo, de tan solo 10 años de edad, y por cierto, su único hijo. Yo me acuerdo mucho de ella, y a pesar de ser una madre soltera, siempre se la pasaba trabajando muy duro. De hecho, se esclavizaba demasiado, y todo por darle a su pequeño niño todo lo que ella no tuvo en su juventud. Así que después de ahorrar en esa ocasión, como prometió, llevó a mi primo a un pueblito del estado de Tlaxcala, uno a donde no pasó Dios. Cuentan que llegaron un viernes por la tarde, en autobús. La aventura apenas empezaría sin imaginar que era un camino posiblemente sin regreso. A pesar de que le explicaron cómo llegar, lamentablemente se bajaron mucho antes del punto y se perdieron sin conocer ese extraño rancho. Mi tía decidió caminar y tomar un atajo, pero al igual era una ruta incorrecta. Después de preguntar a un par de indígenas que pasaban, estos les dijeron que no estaban muy lejos de su destino. Caminaron un poco más, pero lamentablemente se detuvieron en medio de la nada. Esto porque no se veía casa alguna, y ya era muy noche. Ese era un pueblo desconocido, nada que ver con lo que les habían comentado. Caminaron un poco más, pero en ese ranchito solamente habían como 7 casas, y nadie en la calle a esas horas de la madrugada. Quisieron preguntarle a una persona que iba pasando, pero ésta los ignoró. Se esperaron un momento y buscaron a alguien que les pudiera dar información, pero nadie salía de las casas. Ya tenían hambre y la única tienda estaba ya cerrada. Para colmo de desgracias, estaba comenzando a llover. Los perros comenzaron a aullar y fue allí que a unos 500 metros mi tía notó que había antorchas y a unas cuantas personas en círculos, las cuales aterrorizadas miraban a un bulto, uno que estaba allí en el piso, y no daban crédito a lo que acontecía. La poca gente de ese ranchito se encontraba en la parte de atrás del pueblo, donde parecía que había algo muy grave, pues dicen que había ocurrido un hecho siniestro y se miraban aterrorizados. Mi primo Arturo, muy asustado, le dijo a mi tía que no se acercara y que mejor se regresaran, que no era buena idea haber venido a un lugar a uno que no conocían, y más ya de tarde. Aparte de que le causaba mucho temor ver a toda esa gente allá amotinada. Por su parte, mi tía Julia estaba nerviosa y lo trataba de tranquilizar diciéndole que no pasaba nada, que no se asustara, que iría rápido a pedir información
para salir de ese lugar. Cuando mi tía se acercó a preguntar por la estación de autobuses, no fue bien recibida, y más cuando notaron que no era del rancho. Inmediatamente le dijeron que si no pertenecía a esa comunidad, que mejor se marcharan mientras pudieran, ya que corrían un grave peligro. Otra mujer le dijo diferentes cosas, unas que no entendía, pero lamentablemente apenas la pesadilla estaba comenzando. Le dijeron que nada tenía que hacer allí, que ya tenían bastantes problemas, y más con la llegada de gente extraña y ajena, y que estaban provocando a la bestia. La tía Julia estaba muy incómoda, pues solamente quería información para buscar el pueblo al que habían venido. Su intención no era molestar a nadie, pero ella y su hijo, aparte, ya tenían mucha hambre por haber tomado el camino equivocado. Fue en ese momento que los campesinos sabían que la bestia estaba de regreso y que tenía hambre y sed de venganza, porque a la persona que había asesinado le había extirpado algunos órganos. Allí notó mi tía que habían llegado a un pueblo tan extraño en el estado de Tlaxcala, pero a uno que no aparecía ni siquiera en el mapa. Además de peligroso, era muy raro. De entre esas pocas personas, un campesino los miró nervioso, pero también en forma compasiva. Esto era porque no eran vecinos del rancho, ni mucho menos pertenecían a ninguna familia conocida del rumbo. Así que sin llamar mucho la atención, el pobre hombre les dio la información sobre el pueblo en el que se encontraban. Y también les comentó de la extraña bestia que estaba cometiendo atrocidades, la cual desde semanas atrás inició devorando el ganado, además de que les robaba alimentos y algunas herramientas, pero que no se había metido con ningún humano, y este que estaba allí tirado no era del rancho, y también no era conocido. Temblando les aconsejó que se marcharan rápidamente y que no se detuvieran hasta llegar a su destino. Mi tía nerviosa le dijo que venían en autobús y que se bajaron antes de su destino y que ahora no sabían ni en dónde estaban. Además de que el hambre y el cansancio y la desesperación ya los estaban dominando. Todos temían de que los culpables o el autor de ese crimen por allí estuviera en los alrededores acechando a su próxima víctima, pero también no se atrevieron a buscarlo. En ese momento mi tía no lo pudo evitar y con curiosidad preguntó de qué clase de animal hablaban, pues en tiempos modernos nada atacaba a una persona, y mucho menos la dejaban de esa manera tan cruel. Don Pancho el campesino le dijo que en otros pueblos cercanos ya habían asesinado en años atrás a muchas personas, pero de una manera muy atroz. Era como si un animal salvaje los hubiera atacado, pero hasta ese momento nadie había visto qué clase de animal bajaba de las montañas y era el responsable. Curiosamente, el cuerpo presentaba desprendimientos de sus extremidades, pero de lo más extraño, todo era raro porque ese ser atacó en 4 pueblos diferentes en el último año y de una manera peculiar, ya que en cada crimen la víctima no tenía ningún nexo o parentesco con los campesinos. Además era como si estos estuvieran ya muertos antes de ser atacados. Posiblemente decían que de la impresión se les paraba el corazón, sin omitir que a todos les faltaba por completo la sangre. Pero en el caso de un menor de edad, este había quedado en shock, ya que él, por el semblante de su rostro, parecía que algo bastante aterrador se le manifestó y le causó la muerte. Mi tía se encontró un poco asustada, pero tenía que controlarse para no alarmar a su hijo. El hombre cortésmente le aconsejó esperar ya al amanecer y alejarse lo pronto posible del pueblo, ya que este no era nada seguro.
Aparte les dijo que el primer camión para la Ciudad de México saldría a las 6 de la mañana. Y para eso faltaban un par de horas. Todo era extraño, y allí no estaban seguros, porque algo los estaba acechando entre los árboles. Así que antes de despedirse el campesino, les imploró que caminaran y que por nada del mundo se detuvieran. Ella siguió el consejo al pie de la letra, así como las indicaciones del campesino. Con un poco de temor caminaron como 1 kilómetro. A mi primo casi le ganaba el sueño. Todo iba muy bien. De hecho, se estaban acercando a la central de autobuses, hasta que en medio de la carretera miraron una silueta como de una persona. Pero al aproximarse, esta era un poco más extraña y comprobaron que en realidad se trataba de un niño, de uno de aproximadamente 13 años de edad, el cual caminaba sin rumbo fijo. Cuando lo tuvieron de frente, le preguntaron al niño que qué rayos estaba haciendo a esas altas horas de la madrugada y sobre la carretera, pero en especial en un lugar tan peligroso. Señor Chemo San Juan, dice mi tía que el niño no respondió nada. De hecho parecía ido, como si no existieran, y este siguió de frente a su camino. Así que un poco preocupada mi tía, pero más por aquella extraña cosa que estaba atacando, mejor lo siguió, y al tenerlo cerca, nuevamente le hizo la misma pregunta, y fue que el niño le respondió: discúlpeme señora, pero voy para mi casa, una que se encuentra en otra ranchería y está muy lejos de aquí, respondió. Mi tía, sin conocer el lugar, se ofreció a llevarlo, pues no era una hora para que un niño de esa edad anduviera por allí solo. La tía Julia le comentó y le quiso hacer la plática, y mientras caminaba nuevamente le preguntó al niño que cómo era que estuviera tan noche por allí, y más con un animal por allí robándose el ganado y atacando a la gente. El niño le respondió que había ido con un tío al pueblo cercano, y que como era la fiesta grande, allí había mucha gente. Aparte, se había perdido, así que decidió regresarse solo. Mi tía le recalcó: mira hijo, corriste con suerte, te llevaremos hasta tu casa, porque es muy peligroso que andes por aquí solo. Así sirve que nos invitas un café, y de paso le preguntas a tu familia por la estación de autobuses. Para hacer un poco más amena la plática, le dijo que qué hacía por allí solo, y qué cosas estaban pasando en el pueblo, porque decían que se habían perdido muchas cosas, animales y personas, y que posiblemente alguien se estaba robando los animales. De hecho, el niño contestó: esa persona que falleció no merecía vivir, respondió. Mi tía se quedó muy sorprendida y exclamó: ¿pero por qué dices eso? El niño guardó silencio un buen rato. Después le dijo a mi tía que le contaría una historia, una que había sucedido en ese pueblo. Mire señora, tal vez no me crea, pero estas cosas pasan en los pueblitos y ranchos de Tlaxcala. Resulta que hace mucho tiempo había un joven matrimonio con un pequeño hijo. Este era de tan solo algunos meses de edad. Los padres trabajaban arduamente sus tierras. El padre había heredado grandes hectáreas, las cuales dieron grandes cosechas. Para ese entonces algunos hombres le envidiaban y querían comprar a como dé lugar esas tierras, pero estas no estaban en venta. Un día, un acaudalado hacendado que anteriormente le había insistido tanto para que vendiera sus tierras, llegó hasta la casa del matrimonio e inmediatamente le volvió a insistir de que las vendiera. Pero el señor se negó rotundamente y le dijo que sus tierras no estaban en venta y que por nada del mundo las vendería. Así que también le dijo que por favor se fuera y que ya no insistiera. El hacendado, furioso, sacó un arma y disparó asesinando al padre de familia, quitándole la vida al instante. Al terminar con la mujer,
Esta trató de escaparse, pues iba herida, y se llevaba a su pequeño, pero desgraciadamente una bala nuevamente la alcanzó e hirió. Con un gran esfuerzo llegó hasta el pueblo más cercano, y muy mal herida. Tocó en una y otra casa, pero nadie le quiso ayudar. De hecho, la mujer murió allí tirada a media calle con su niño en los brazos, sin que nadie le prestara auxilio, pues de hecho todos le cerraban las puertas. Por eso digo y afirmo que todos aquellos que ayudaron a la bestia no merece vivir, y más porque no quisieron ayudar a la pobre mujer, a aquella que agonizaba, dejando a su suerte al niño. Esto hace más de 12 años. Señor Chemo San Juan, también este niño le dijo cosas extrañas que después fueron ciertas. Mire, señora, usted pregunta mucho, pero le diré que esa mujer, antes de fallecer, le heredó a su hijo un don, uno poco antes visto, y este era el de convertirse en lo que él quisiera. De hecho, ese don pasó del abuelo al padre, y del padre a la mujer, y al final ella se lo heredó a su hijo. Dicen que en ese instante, el primo, que nunca dijo nada durante el camino, miró al niño con gran asombro, ya que en su ropa se encontraban grandes manchas de sangre. En sus manos traía uñas demasiado largas que parecían garras. De pronto, este otro volteó a ver a mi primo, pero lo miró fijamente a sus ojos, los cuales parecían llamas de fuego, y su rostro se semi-transformaba como en algún tipo de animal. En ese instante mi primo imaginó que todo era producto del sueño, hambre y cansancio, y le restó importancia. En ese lapso de tiempo, mi tía les dijo que necesitaba ir al baño, y que por favor se quedaran allí esperándola. Así que ella fue un poco asustada y temerosa de lo que por allí acechaba. Cuenta mi primo que al estar solos, ese extraño niño le sonrió, y cuando mi primo lo miró, allí se quedó en shock de la transformación que estaba teniendo en su cuerpo. De hecho, era algo jamás visto e imaginado por mi primo, quien se sorprendió de la apariencia del niño, pues ahora tenía un semblante más aterrador, y en ese momento murmuró: ¿sabes? Ellos merecen ser exterminados de esa manera, y más porque son todos descendientes de aquel malnacido, de aquel que mató a mi padre por quitarle sus tierras. En ese instante mi tía los escuchó y muda quedó, pues no sabía si correr o de plano aceptar su final, porque no sabían en dónde estaban parados, y lo peor, aún no había amanecido. Con un semblante amenazador, el niño volvió a rugir y gritó: yo castigaré a todos aquellos que se cruzaron en mi camino, pero en especial a todas esas personas egoístas y sin corazón. Señor Chemo San Juan, la tía estaba desesperada, pues porque ese extraño niño con cara de lobo cada vez más se le acercaba a mi primo al cuello y le susurraba todo esto. Esto sí, no le hacía ningún daño. Mi tía, armándose de valor, le imploró que no los dañara, que ellos no tenían culpa alguna. De hecho, no sabían ni qué hacían allí, pues su único pecado fue querer ir a visitar un pueblo, uno al que ni siquiera llegaron, y posiblemente ni existía, porque desde que se perdieron, les había pasado un sinfín de cosas extraordinarias y de eventos irreales. Mi primo no sabía qué tan real era todo eso, y de hecho, no sabían que habían acompañado a un niño nahual, y por su corta edad e inocencia, pues todo era extremo. Así que le pidió a su madre que ya se regresaran porque tenía mucho miedo, además de que ese niño lo veía muy feo, al grado de que la querían asustar, pero desde que se toparon en la carretera, ya había visto que este arrojaba como un hueso, uno que parecía una mano,
y después se limpiaba la sangre de su boca, cosa que mi tía no había visto. Metros más adelante, observó que este niño ocultaba sus pies porque eran anormales y en ellos tenía unas uñas enormes. Mi tía agarró a su hijo esperando que esto terminaba, pero allí la historia que cuento cambió drásticamente. En eso, este niño nahual se puso en dos patas, al momento en que se convirtió en una especie como de perro, parecido a un lobo, y con una voz humana les dijo que caminaran 300 metros, y que más adelante, pasando una loma, allí estaba la estación de autobuses. Esto pasó en un pueblo que no puedo mencionar. Además, les recalco que no todos los nahuales son malos, porque los hay de tres tipos. Están los nobles y los que reciben el don por herencia, y están los que eliminan gente y enferman. Los nahuales, si no son molestados, no dañan al ser humano, y que, como ellos, no eran nativos del rancho y no pertenecían a esa familia, los dejaron ir. Después de un brinco enorme, este nahual trepó por los árboles y se perdió para jamás volver. De allí mis familiares caminaron los 300 metros y efectivamente, allí estaba una estación de autobuses. El guardia a cargo de la puerta les indicó que mejor pasaran, ya que afuera estaban en peligro por algo que estaba acechando, argumentando también que posiblemente una jauría de perros en la calle estaban causando algunos problemas, lejos de imaginar que eso era un niño nahual, uno del estado de Tlaxcala, pegado a un pueblito de Puebla que se llama San Martín. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la familia Montes Ávila.